Entonces iniciamos a grabar. Voy a compartir pantalla. Como les decía, nosotros hoy vamos a estar hablando, con la ayuda de Dios, acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira. Se encuentra en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo del 18 al 29. Son los mensajes. Este es el mensaje contenido para esta iglesia. Y de antemano quiero iniciar dándole algunas observaciones adicionales. La número 1 es, no sé si la pueden ver bien, la número 1 es que esta iglesia tiene el mensaje más largo. Si usted, por ejemplo, analiza los 7 mensajes a las 7 iglesias, se podrá dar cuenta, básicamente, que este es el mensaje más largo. Y esto es algo muy llamativo. No sé si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos y dimos la introducción a las 7 iglesias, te presentamos un candelabro y vimos que cada iglesia era un paralelo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso era paralelo con la iglesia de la Odisea porque tenían algunas características. Pero también ustedes se darán cuenta que la iglesia de Esmirna tiene un paralelo con la iglesia de Filadelfia, ya que ambas tienen muchas similitudes. Cuando nosotros hacemos este quiasma, lo que nos presenta este quiasma, que lo del centro es lo importante, lo que significa que el mensaje a la iglesia de Tiatira tiene una gran importancia, no que las otras no lo tengan, pero posiblemente el propósito del autor al hacer este quiasmo con las iglesias es que le prestemos más atención al mensaje en la iglesia de Tiatira, básicamente. Y ustedes se darán cuenta por qué este mensaje tiene muchos elementos importantes. También podemos observar que la iglesia en esta iglesia, cuando ustedes ven los mensajes de la iglesia de Tiatira, se darán cuenta que es un cuadro inverso con relación a la iglesia de Éfeso. Ustedes se darán cuenta por qué. También se puede observar, esto solamente leyendo el texto, algunas observaciones rápidas, ¿sí? También se puede observar que esta iglesia está dividida, aunque no lo parezca. Esta iglesia está totalmente dividida y eso es un punto muy interesante, porque esta división aparentemente es como sutil. Ella está dividida, pero puede ser que hasta muchos miembros de esa iglesia no se den cuenta que esa iglesia está dividida. Y ahorita vamos a ver por qué se da ese fenómeno. Y esta iglesia tiene otra característica muy importante. Esta iglesia es atacada desde afuera y desde adentro. Si, por ejemplo, ustedes analizan las 7 iglesias con respecto a cómo se dan los ataques, ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso tenía un ataque desde adentro. Pero luego viene Esmirna y tiene un ataque solo desde afuera. O sea que por dentro está sana. Pero también, si nosotros nos vamos a Pérgamo es interesante porque Pérgamo es atacada tanto adentro como afuera. Y eso lo sabemos por las expresiones en términos de, yo sé que tú vives donde está el trono de Satanás, por ejemplo. Es obvio que tiene un ataque desde afuera. Y también sabemos que tiene un ataque desde adentro por la expresión, lo que retiene la doctrina de Balaán. Esta iglesia, si bien es cierto, aunque no parezca, sí es atacada por afuera. Sí está siendo atacada por afuera, pero el daño grande es por adentro, porque ya nosotros vimos con Esmirna que si adentro todo está bien, no importa que te ataquen de afuera, e incluso es normal que te ataquen de afuera. Sí. Ahora, en función de estas observaciones rápidas, también necesito hablarles, como siempre, de la ciudad. Y
Porque yo siempre le hablo y le doy un contexto por lo menos cultural, histórico y político de la ciudad, por una razón sencilla y elemental. Miren, el libro de Apocalipsis se escribió para personas reales que estaban viviendo situaciones reales. El libro de Apocalipsis es un consuelo, es un libro de esperanza, es un libro de apoyo, es un libro de motivación para personas que están viviendo situaciones reales. Por lo tanto, para yo entender el contexto de por qué Dios dice tal cosa, por qué Dios promete tal cosa, por qué Dios hace tal cosa, yo debo entender cuál era la situación de la ciudad en ese momento, para yo tener una idea más clara. Tiatira, a diferencia de Efesio, Esmirna y Pérgamo, era una ciudad sin importancia, por decirlo así, en términos políticos. Incluso la ubicación que esta tenía era en un valle abierto y los romanos o el Imperio Romano le tenía que brindar seguridad militar, pero lo hacía porque aunque políticamente hablando no fuera preponderante, no fuera importante, económicamente sí. Esmirna es una de las 7 iglesias, o la ciudad, perdón, más específicamente, más rica. Era conocida como la zona industrial de Asia, de toda Asia. Y oigan, que estamos hablando de Esmirna, que era rica, era una ciudad rica. Y también podían hablar de la Odisea, que también es una ciudad rica. Pero esta ciudad era el centro industrial de Asia, era el pulmón, así lo llaman varios historiadores. ¿Y qué pasaba aquí? Que aquí cualquier persona que venía a Tiatira podía hacerse de dinero, podía tener una buena estabilidad económica. Pero para obtener esa estabilidad económica o dedicarse a un oficio, estas personas deberían afiliarse o agregarse a los gremios, a lo que hoy en día le llamamos sindicatos. Gracias a estos sindicatos, tú tenías acceso a una red de clientes y obviamente y lógicamente esto permitía que tú pudieras tener buenos ingresos. O sea, lo que estamos viendo en lo que es la iglesia de Tiatira es el tema económico. Obviamente, estas personas o estos gremios, la ciudad tenía un dios llamado Apolo, que era considerado el hijo de Zeus. Era santo patrono. Ahora viene la pregunta, ¿qué implicaba entonces pertenecer a esos gremios? Naturalmente, una característica en común que se ve en las iglesias, porque todas pertenecen a Asia, es que todos los que se afiliaban a estos gremios tenían que participar, tenían que participar de algunos banquetes y actividades. Estas actividades obviamente tenían ciertos problemas con el cristianismo. Por ejemplo, si por ejemplo te afiliabas a un gremio de alfarería, curtidor de cuero, teñir lana, de ahí que viene la famosa púrpura. Incluso en Hechos, el capítulo 16, por ejemplo, se registra el caso de Lidia, una mujer que vendía púrpura, era de Tiatira, textualmente lo dice el texto. Ustedes se darán cuenta, estas personas tenían que pertenecer a un gremio. Y si, por ejemplo, yo quería ser metalúrgico, o sea, ellos bregaban con bronce, y es muy interesante que bregaran con bronce. Yo debía pertenecer a un sindicato, a un gremio. Ahora yo debía participar como afiliado a ese gremio a todas las actividades sociales que tenía. Y eso incluía banquetes. Pero estos banquetes estaban, estas carnes, estas comidas, se estaban sacrificadas a los ídolos o a este dios llamado Apolo. Por lo tanto, para el cristiano no podía participar en estos banquetes porque estaba comiendo de alimentos sacrificados a los ídolos. Y el apóstol Pablo señala claramente en Corintios que no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Sí,
Pero un segundo aspecto era que en estas actividades también se daban borracheras. Y al darse esta borrachera, esto caía en fornicación, orgía y todo tipo de cosas. Pero en esencia, aquí vemos un aspecto importante. Si los cristianos estaban en estos gremios, tenían que participar de esto. Esto lo llevaba a fornicar en términos espirituales. Y la fornicación también es idolatría, según el apóstol Pablo. O sea, lo que estamos viendo nuevamente en Tiatira es que participar de esto implicaba idolatría y fornicación. Ahora, ese era el problema para el cristiano si no se afiliaba, si se afiliaba a un gremio, si se afiliaba al gremio. Ahora, si no se afiliaba a un gremio, el cristiano iba a tener ruina económica, no iba a poder sustentarse, ya que los clientes se manejaban a través de una red por los sindicatos. O sea, se dan cuenta más o menos la idea que estaba pasando en Tiatira. O sea, por un lado, si ellos participan, van a comprometer su fe. Y por otro lado, si no participa, en términos económicos se van a ver mal. Este era básicamente el contexto de la ciudad. Este es el contexto en el cual los cristianos de Tiatira estaban viviendo. Y quizá para muchos de nosotros, quizá eso no sea fuerte, pero como ustedes se darán cuenta, el texto, Dios dice que no le va a imponer más carga de la que ellos estaban llevando. Por lo tanto, a la vista de Dios, esta situación que estaba pasando en Tiatira era importante y muy problemática, extremadamente problemática. O sea, estamos hablando, el cristiano tenía dos opciones. Si participabas de los gremios y de sus actividades, ibas a comprometer tu fe. Y si no lo hacías, tu estabilidad social y económica se iba a echar pique. Incluso podían no hablar de que ibas a pasar hambre, necesidades, etcétera. Y bajo este contexto, vuelvo y repito, es que se dé el mensaje a la iglesia de Tiatira. Como ustedes saben, la iglesia de Tiatira la podemos dividir en varios elementos. Presentación, como Cristo se le presenta a esta iglesia. Podemos ver los elogios que Jesús hace de esta iglesia. Es interesante. Podemos ver la reprensión que el Señor hace de esta iglesia. También podemos ver el consejo que el Señor le da a la iglesia. Y por último, la motivación o la promesa. Y en ese contexto es que lo vamos a analizar. ¿Sí? Y que para el adventismo, esta iglesia es interesante, porque cuando analizamos esta iglesia a la luz de la interpretación que tenemos con respecto a que estas iglesias representan 7 etapas del cristianismo, desde que Cristo vino hasta que venga, donde damos cuenta que Tiatira cae en la Edad Media, donde era el papado reinante. ¿Me entiendes? O sea, para el adventismo, esta iglesia es muy importante porque nos da mucha luz de cómo era la vida en la Edad Media a la luz de esa postura teológica. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Sí. Yes. Cualquier cosa necesito que me la digan para uno, por cualquier cosa lo corregimos y podemos seguir avanzando. ¿Les parece? Estamos ready. Vamos a iniciar rapidito con la presentación y noten que oiga cómo se le presenta Cristo, la primera parte del mensaje, cómo Cristo se le presenta a la iglesia. Escribe al ángel que está en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y semejante al bronce bruñido. Esta presentación, aquí hay varios elementos que tenemos que señalar. Número 1, Cristo se le presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios. Obviamente,
obviamente esta expresión hijo de Dios es un contraste con la idea que tenía en la ciudad de que Apolo era el hijo de Zeus. No sé si me entienden. Para la gente, para la gente de Esmirna, ese dios patrono que le llamaban Apolo, él es el hijo de Zeus, hijo de los dioses. Ahora Cristo toma esa idea que ellos tienen, la transforma y le da el verdadero significado. Pero ahora él dice, yo soy el hijo de Dios. No es el tal hijo de Zeus, no, yo soy el hijo de Dios. O sea, la prerrogativa que ustedes le están dando a ese Dios, a Apolo, no son de él, en verdad son mías. Es a mí que se me tienen que dar. Entonces, en virtud de eso, Cristo se le presenta como el hijo de Dios. Por eso yo le decía que siempre es bueno entender el contexto al cual Cristo le está escribiendo. Y así nosotros podemos entender es ¿qué se está refiriendo Jesús necesariamente con la expresión hijo de Dios? O sea, el cristianismo sabe que es hijo de Dios, que todo el cristiano sabe que Jesús es hijo de Dios. Ahora, para Tiatira tiene un significado especial porque en su ciudad se le asociaba al hijo de Zeus a un dios falso que se le daba, se le ofrecía sacrificios. Sí. Y tenemos la otra expresión, ojos como llamas de fuego, Señor. Y esto es muy importante por el hecho de que él se presente como ojos de llama de fuego señala dos cosas, que esta iglesia tiene una apariencia de algo y solamente Dios puede verlo tal cual como es. O sea, estamos hablando que esta iglesia tiene una apariencia de piedad, y eso lo vamos a ver más adelante en los elogios, tiene una apariencia de piedad. Sin embargo, Cristo ve más allá de las apariencias. Eso nos recuerda, no sé si ustedes recuerdan la historia de cuando Samuel fue a buscar a David. No sé si lo recuerdan. Donde David, el Señor le dice a Samuel, ve a tal lugar y busca al rey de Israel. Y Samuel va. Cuando Samuel va, Samuel observa, empieza a ver a los hermanos y ven a esos hombres altos, musculosos. Y el Señor le dice, una frase de Samuel, Dios desprecia lo que ve el hombre, porque los hombres ven las apariencias, mas Dios ve el corazón. A la vista de Samuel, es él el rey perfecto, mas sin embargo, Dios que conoce los corazones, le dijo, ese no es. Y entonces Samuel le dice, tú no conoces, tú no tienes a otro hijo. Y mandaron a buscarlo, y ese era David. Y cuando David llegó, que Samuel lo vio, el Señor le dio la aprobación. Y dijo, este es el rey de Israel. O sea, este texto me está diciendo que la iglesia tiene una apariencia, tiene una fachada, pero Dios ve más allá de esa fachada. Y el hecho de que presente los ojos como llama de fuego, aquí vemos el ojo, la capacidad de ver, pero la llama, el fuego, da la idea de alumbrar en lugares oscuros. Y eso nos recuerda a la Biblia. ¿Sí o no? Eso nos recuerda a la Biblia. Lo que estamos hablando aquí, básicamente, es que Cristo, aparte de que se le presenta como hijo de Dios, también se le presenta como aquel que puede ver más allá de las apariencias, que puede discernir los corazones. Y miren qué interesante. Quiero mostrarle un texto que se encuentra en Apocalipsis, por ejemplo, y es en el mismo contexto. En el mismo contexto, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 23. Y oigan qué dice aquí. Y a sus hijos lo heriré de muerte. Y toda la iglesia, y todas las iglesias, noten que el hecho de que sea todas las iglesias implica que no es solamente a Tiatira, sino a las 7 y a todas las que estaban. Todas las que estaban. Pero específicamente entendemos que es a Tiatira. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré cada uno conforme a sus obras. O sea, es lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo, en la presentación de Cristo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 18.
¿Sí? Y por último, la frase semejante al bronce bruñido. Le mencioné anteriormente que en la iglesia de Tetira, uno de los materiales, la metalurgia que se trabajaba, era el bronce. También recuerden que el bronce bruñido fue como lo vio Daniel a Jesucristo en su visión. Y recuerden que también así fue que lo vio Juan. Dicho sea de paso, esta presentación de Cristo a la iglesia de Tiatira se construye sobre la base de la visión del capítulo 1 de Apocalipsis. Y Juan está tomando los elementos que necesita para darle un mensaje a esta iglesia. El bronce bruñido aquí representa la estabilidad y la firmeza. Sí, hasta el momento. ¿Estamos claros? ¿No tienen alguna duda o inquietud? ¿Me están entendiendo? Todo bien, todo bien. Ok. Luego de eso, ya nosotros entramos a la evaluación en términos generales y nosotros empezamos con los elogios. El verso 19 dice: yo conozco tus obras, tu amor y fe, y tu servicio y tu paciencia. Notan esos elementos que el Señor reconoce que tiene: amor, fe, servicio y paciencia. Esos son frutos del Espíritu. Son frutos del Espíritu. Y le decía que era un contrato inverso porque con la iglesia de Éfeso, porque en Éfeso había perdido el amor. Pero esta iglesia tiene amor, tiene fe, o sea, tiene servicio. Estamos hablando que esta iglesia en términos prácticos, en términos misioneros, es excelente. Y el texto señala, y sus obras posteras son más que la primera. O sea, es una iglesia que va cada día creciendo en amor, en fe, en servicio y paciencia. Es interesante esta iglesia. O sea, estamos hablando de que esta iglesia tenía los hermanos tenían muy buena relación, se querían bastante. Estamos viendo que esta gente tenían fe. También estamos viendo que estas personas eran serviciales, ayudaban al necesitado, ayudaban al hermano y eran pacientes o tolerantes. Y sus obras, sus últimas obras, o sea, sus obras postreras son más grandes que las primeras. Ese más grande lo podían, disculpe, lo podríamos tomar de manera cuantitativa o cualitativa. Sí, hacían más obras que antes, o sus obras eran de más calidad, como usted quiera verlo. Pero esta iglesia tenía todo eso. Tenía todo eso. Estaba dando un buen testimonio. O sea, posiblemente muchas personas que vieran esta iglesia no diría: wow, ahí está Dios. Esta es la iglesia perfecta, esta es la iglesia de Dios. Sí. O sea, estas son las características que da. La evaluación sigue, señores. Pero oigan qué dice el texto. Esta iglesia está llena de amor y todo. El Señor reconoce eso y eso se ve. Pero hay algo que el Señor ve, que hay gente que quizá no lo ve. Y aquí viene la reprensión. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto no les recuerdan al tema de los gremios que le conté anteriormente. Claro que sí. O sea, estamos hablando de que esta mujer, obviamente, esta mujer se dice profetiza, aparte de que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer ídolos.
Y el 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y yo me quiero detener aquí, porque si, según el quiasmo que nosotros hicimos en la introducción a las 7 iglesias, que está en el canal de YouTube, por cierto, nos dimos cuenta que al mensaje que hay que prestarle más atención por la estructura que tiene, esa es a la iglesia de Teatira. Esta reprensión hay que analizarla muy bien. Quiero que la analicemos muy bien, bastante bien, para que tengamos un cuadro claro de qué estaba sucediendo dentro de la iglesia con esta mujer. Y más adelante vamos a ver qué representaba esta mujer. ¿De acuerdo? Yo quiero que analicemos algo. Dice el texto, tengo unas cosas contra ti, que toleras a esa, que toleras. Yo quiero que analicemos esa palabra, tolerar. Pero no quiero que la analicemos quizá necesariamente dentro del lenguaje moderno, vamos a decirlo. Yo quiero que veamos qué significa esa palabra en griego y qué ejemplos bíblicos aparecen que nos dan una idea más clara de lo que nos está diciendo Dios con que toleras que esa mujer. Sí, yo quiero, vamos a buscar algunos textos para que lo leamos. Lo primero que tengo para decirle que este término griego es apimaimi, deme un momento, apiemi. Este término griego, apiemi, lo que significa es dejarte actuar o permitir que tú actúes sin límites. En buen dominicano, ellos darte rienda suelta. Es tú hacer todo lo que tú quieras porque no tiene límite. Pero yo quiero presentarle algunos ejemplos bíblicos que nos darán luz de que básicamente qué ocurre. Vamos aquí, que vamos primero a Primera de Samuel, señores. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Ustedes deben recordar esta historia. Esto de los hijos de Eli. Dice el verso 13. Yo mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Escuchen la idea. Le voy a leer nuevamente ese ejemplo. Yo le mostraré, eso es Dios sentenciando a Elí. Elí fue un buen sacerdote, un hombre de Dios, pero tuvo un problema. Fue muy permisivo. Dice, yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, él tiene conocimiento de lo que está pasando. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. Y oigan la parte clave. Y él no le ha estorbado. O sea, este texto nos refleja que Elí sabía la situación que estaban haciendo sus hijos, pero no hizo absolutamente nada para evitarla. Por eso el texto señala, él no le estorbado, no le había estorbado. Es un paralelo a tolerar. Quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 13, para que vean algunos ejemplos. Capítulo 21. Quiero leerle desde el 20 para que tengan contexto. Y le dijo a su hermano Exalón, ha estado conmigo tu hermano Anán, pero calla ahora, hermana mía, tu hermano ahora no se angustie tu corazón. Por esto se quedó en Tamar de consolada en la casa de Exalón su hermano. Y oigan qué hizo David. Y luego el rey David oyó todo esto y se enojó mucho, más nada. Se enojó mucho, pero más nada. Sí. Por ejemplo, Primera de Reyes, que van a ser uno de los textos de los libros que vamos a estar leyendo a la hora de analizar a Jezabel, expresión Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 4.
versículo 4, dice, porque Jezabel destruía a los profetas de Jehová, y Abdías tomó a 100 profetas y le escondió de 50 en 50 en cueva y lo sustentó con pan y agua. Y adivinen qué, señores, acá no hizo nada. Y es muy interesante ese ejemplo, porque ahí vemos a la Jezabel histórica o a la Jezabel del Antiguo Testamento haciendo de la suya. ¿Y qué hizo acá? Nada. Primera de Reyes, señores, capítulo 21. Esto lo vamos a ver nuevamente, pero es un preámbulo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la viña de Nabot? Y vino acá a su casa triste y enojado porque la palabra de Nabot de Jerser no le había respondido. Le respondió diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Verso 5. Vino a él Jezabel su mujer y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jerez y le dije que me diera su viña por dinero, mas si no quiere, le daré otra viña. Y él respondió, ¿quién es de la mi viña? Y su mujer le dijo ahora, ¿no eres tú el rey sobre Israel? Levántate, cómete y alégrate, que yo te daré la viña de Nabot, que yo te daré la viña de Nabot. Saber estaba haciendo, y nosotros sabemos, señores, que como lleva a hacer eso no era legal, pero él no hizo nada para detenerlo. Por ejemplo, si se van a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 2, y dice, y acá Dios es saber las nuevas de que todo lo que Alí había hecho, de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elí un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añado, si mañana a esta hora no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, aquí vemos nuevamente que la idea de tolerar, denme un segundito, por favor. Discúlpeme, señor, que era el niño que estaba llorando. Entonces, como les estaba diciendo, estos textos nos demuestran a nosotros básicamente que la idea de tolerar que nos está presentando en Apocalipsis a la luz de estos textos es que a esta mujer se le ha dejado actuar y hacer sus males a sus anchas, hacer lo que ella quiera, lo que ella entienda. Y ahí hay un pequeño problema, porque nosotros sabemos que la expresión es saber, como lo acabamos de leer, era un grupo que estaba dentro de la iglesia, un grupo de maestros, posiblemente, que tenían, por decirlo así, las mismas tácticas que tenía Jezabel para inducir a esos cristianos a pecar. El texto dice que les enseñaba, o sea, habían personas que conscientemente recibían sus enseñanzas, pero habían otros que eran seducidos o manipulados o influenciados a hacer estas cosas. Sí. Y evidentemente, cuando nosotros vemos las características de esta Jezabel, se presenta como que se dice que es profetisa.
algo muy importante, porque si ella se dice profetiza, lo que ella está enseñando, lo está enseñando entre comillas en el nombre de Dios. Y es ahí que entra el problema. Se están introduciendo varias doctrinas, varias ideas en nombre de Dios, entre comillas, pero que en el fondo son satánicas. Y por eso ustedes pueden ver que ella enseña y seduce. Seducir. La seducción no gira en torno a un acto consciente de yo ser, sino que voy a usar tu debilidad, te puedo manipular para llevarte hacia donde yo quiero. No sé si me entienden la idea. Por eso hablamos que la tentación te seduce, te impulsa y te lleva a algo, pero necesitamos conocer la debilidad. Por eso yo le decía al inicio que esta iglesia, aunque parezca unida y creciendo, por dentro está dividida y es interesante. Es una iglesia que crece en amor, en cariño, en todo, pero tiene esta situación por dentro. Es una iglesia que todo está bien, todo se ve bien, pero muy en el fondo sabemos que hay una situación, un tema doctrinal, y hay hermanos que han sido influenciados por este grupo de personas a hacer cosas malas bajo la excusa de que Dios lo ha dicho así. No sé si ustedes me entienden lo que le estoy más o menos presentando, para no darle mucha vuelta. Entonces, ¿qué nosotros vemos? Cuando nosotros analizamos la característica de Jezabel, cuando nosotros analizamos a Jezabel, nos damos cuenta que a la luz de los libros de Reyes, Segunda de Reyes 2, nos damos cuenta que Jezabel tenía acá en la mano. O sea, si bien es cierto, ella no era el rey en términos de presencia, pero ella era la que controlaba ahí. Y quiero que busquemos otros textos, ya hemos leído unos cuantos, pero quiero que busquemos algunos textos que nos hable más de las características de la Jezabel del Antiguo Testamento. Así nosotros vamos a poder entender cuál era el impacto de su influencia dentro de la iglesia de Tiatira. Que es interesante que de todos los personajes malos, despiadados de la Biblia, el Señor Juan haya escogido a Jezabel para representar específicamente ese grupo de personas. Vamos a buscar algunos textos, ya algunos lo hemos leído. Por ejemplo, vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 8. Miren qué dice. Y entonces ella, hablando de Jezabel, escribió una carta en nombre de Acab y lo selló con su anillo y lo envió a los ancianos, los principales de la ciudad que moraba. Noten que ella no era la reina. Ella no era el rey, pero ella fungía como rey, porque escribió carta y ponía el sello real. O sea, ella era la que mandaba. Vayan teniendo esas ideas y aplicándose los mensajes de Tiatira. Yo quiero que busquemos el capítulo 21, verso 25. Dice, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y oigan cómo termina la frase. Porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, estamos hablando que aquí Jezabel, la histórica, la del Antiguo Testamento, incitaba a hacer lo malo. Lo mismo que estamos viendo en Apocalipsis. Ella está incitando a un grupo de personas, un grupo que está incitando a un grupo de personas a hacer lo malo. Segunda de Reyes, señor, capítulo 9. Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30. Versículo 30 nos dice. Y vino después Jehú a Jezreel cuando Jezabel lo oyó. Escuchen esto. Cuando Jezabel lo oyó,
se pintó los ojos con antinomios y se atavió su cabeza y se asomó sobre la ventana. O sea, ella se preparó, ella se cambió para seducirlo, para seducir a Jehús. O sea, lamentable caso, es una mujer calculadora. Una persona que aprovechaba la más mínima situación para sacarle ventaja. Y era obvio. Jezabel, ella calculó, Jehú es un hombre de que me vea bien maquillada y ataviada, yo lo voy a seducir y él va a hacer lo que yo quiera. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Cuéntenme. Este cuadro de la Jezabel. Ahí ella usó con el GU la estrategia. Vamos a ver también que las mujeres Medio Oriente son bastante hermosas, todas de ese área. Hay muchas mujeres lindas. En este tiempo, me imagino que en aquel tiempo también. Vamos a pensar que ella tenía una edad promedio, algunos 40, 50 años, por ahí más o menos, dependiendo, aunque se casaban jóvenes esas mujeres. No sabemos también qué edad ya tenía en ese momento, pero tenía que tener alguna belleza, porque cuando Sara tenía 70 y pico de años, Abraham le dijo, di que tú eres mi hermana, porque, y dice la Biblia que ella era hermosísima. Entonces, ella usó la estrategia de la belleza, porque se maquilló para que él, para resaltar sus encantos y lograr seducirlo, para manipularlo, ya sea con sus encantos de mujer o atraerle la atención para que él baje la guardia y ella avanzar, porque como quiera que sea, ella era mujer del rey todavía, antes de morir, es decir, que tenía todavía fuerza. Y ella usó esa estrategia. Ella usó esta estrategia, o lo seduzco, o él baja la guardia, porque no, está bien, ella es mujer, que sé yo qué, y baja la guardia y me da tiempo a yo hacer mi diligencia. Y esas estrategias siempre se han usado y siempre lo podemos ver a lo largo de la historia. En la Iliada, por una mujer se llevó a una guerra entre dos naciones, inclusive una nación que nunca nadie la había penetrado. La penetraron porque fueron a buscar una mujer y ahí llegó el caballo de Troya y toda la cosa. Sucedió también con Sansón, por una mujer que cayó. Es decir, que siempre las mujeres han tenido eso y ella usó su estrategia, que en su momento pensó que le iba a darle resultado. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es que cuando a Jehús lo hace rey, que es Samuel, no, este muchacho, Eliseo, manda a un hijo de los profetas a hacerlo rey. Él le dice, úngelo y sal huyendo. Parece que el tipo tenía, como decimos, mala pulga. Y a cualquiera le daba su boche o le hacía una cosa. Entonces, ella quiso hacerlo, pero el tipo tenía como que el tipo, inclusive cuando él dijo, recuérdate cuando fuimos, lo que ella hizo, él dice a uno de ellos, lo que ella hizo cuando andaron con él y lo que le hicieron al tipo de Israel. Cuando uno le está reclamando o le está hablando y él le dice, tú sabes todo lo que ellos han hecho, vamos a darle. Y comenzó a hacer lo suyo y lo mató a todo y acabó con la familia de él. Ella sabía más o menos que se iba a enfrentar con un tipo fuerte y la estrategia que usó fue esa, dormirlo a través de sus encantos, para entonces luego ella tomar acciones, porque tampoco no era que ella lo estaba seduciendo para vivir con él ni nada, sino para que él bajara la guardia y ella seguir, porque ella, siendo
esposa del rey, ella era la que mandaba, no se iba a poner por debajo de este, para entonces que este que tomara la batuta. Ella lo que iba era tratar de seducir y bajar, y que él bajara la guardia para entonces ella buscar la forma de ella quedarse con el reinado, como hizo luego Atalía, que era hija de ella. Yo creo que Atalía fue hija de ella. Y llegó un momento que se quedó con el reino de Judá a la brava, a terror. Es decir, que la cuestión era de familia, la cuenta, y era una descendencia de hijas de un rey que eran paganos, que inclusive eran de otro pueblo. Es decir, Sí, que mismo. era como quien dice una sumisión, una dominación sutilmente a través de las hijas de otro rey, pero de ese reinado era una sumisión o una entrega que Dios había permitido para que el pueblo pasara por todas esas situaciones en ese caso. Miren, por ejemplo, el versículo 22. Cuando vio orar a Jehús, le dijo, ¿hay paz, Jehús? ¿Qué pregunta? Él sabe que las cosas no estaban bien. Y él le respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y con sus muchas hechicerías? O sea, ese es el cuadro de la Jezabel asesina, manipuladora, estratega, porque eso no podemos negarlo, estratega. Va a buscar la manera de seducir para lograr sus objetivos. Asesina de profeta. O sea, todos esos elementos, cuando nosotros lo vemos aquí, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, que deja actuar a sus anchas a una mujer, a esa mujer Jezabel. O sea, que se dice profetiza. O sea, este grupo posiblemente usa todo tipo de artimañas y de estrategias para inducir a siervos a fornicar. Y lo más triste del caso, que es lo que me llama la atención, es que se dice profeta. O sea, que todo lo que este grupo está diciendo, supuestamente lo dice en nombre de Dios. El texto 21 dice, el verso 20 concluye diciendo, y enseñe y seduzca, y se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. Noten que ella tiene un papel de maestra en la iglesia porque enseña. O sea, ella tiene dos mecanismos, según el texto, para que los siervos de Dios forniquen y coman cosas sacrificadas a los ídolos, que eso que nosotros vimos al inicio, que esas son las características de la ciudad de Tiatira. Hay un grupo que la reconoce como maestra y a lo que no, ella lo seduce. ¿Cómo lo puede seducir? De múltiples formas. Una manipulación sutil, goza de mucha influencia dentro de la iglesia, porque esta Jezabel en el antiguo Israel era influyente, aunque no era la reina. O sea, el hecho de que cojan esta misma mujer también me está diciendo que en Tiatira ella era influyente. Y no solamente que era influyente, sino que tenía mucho tiempo haciendo eso, porque el texto 21 dice, verso 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Lo que indica que esto ha sido una rebelión abierta. Pero noten que no todo el mundo percibe eso en Tiatira, porque esta iglesia es amorosa, es servicial, es paciente, tolerable. O sea, es una iglesia que se lleva tan bien que en ocasiones los temas doctrinales se toleran o se pasan por alto para no crear fricción posiblemente con la armonía que hay en la iglesia, porque todos ellos se llevan bien. Cuando viene a ver, uno de los maestros que se le considera Jezabel
iba a la casa de uno de sus hermanos y le ayudaba con algo. No sé si ustedes me entienden la idea. Mire, agárrese de ese pan, mire ese denario para que se compre algo. Influía. O sea, aquí la Jezabel la tenemos que ver como quizá como un grupo de maestros o maestras, pero yo me inclino más por maestros, que tenía autoridad en la iglesia, tenía influencia dentro de la iglesia y enseñaba a la iglesia y a otros los inducía. ¿A qué? A fornicar o a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En otro momento, en otra ocasión, nosotros podríamos quizá analizar qué es lo que esta Jezabel enseñaba. O sea, podían analizar eso. ¿Cuál era la enseñanza que se llevaba? Aclarado eso, punto. Esa es parte de la reprensión, señores. Pero el Señor le dice, he aquí, o sea, tú toleras a esa Jezabel, ella se dice profetiza, ella enseña a comer, ella enseña a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere. Entonces el Señor le dice, he aquí yo te arrojo en cama y en gran tribulación a lo que con ella adultera, si no se arrepienten. O sea, aquí hay un castigo para esas personas o a ese grupo de maestros que están enseñando esas cosas y para lo que con ella adulteran. O sea, aquí estamos hablando que aquí hay un tema de mezcla estado. Es muy posible, el texto lo sugiere así, que este grupo tenía conexiones con la gente del mundo para llevar a esta persona a pecar. No sé si se recuerda la historia de Balaam. Sí. Donde un rey pagano lo llama para maldecir al pueblo de Dios. Y él le da una estrategia para que esto lo haga. Lo interesante es que la expresión, lo arroja en cama, obviamente, está relacionada con un tema de juicio. Obviamente está relacionada con un tema de juicio. Y yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, el capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Y dice así, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías, uno de los descendientes de Acab, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajero y les dijo, presten con atención, y consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Recuérdense que Jezabel era hija de un sacerdote de Baal de los Sidonios. O sea, la religión que adoptaron los hijos de Jezabel, de acá, fue la religión de Jezabel. Y la implementé en Israel, obviamente. Verso 3. Entonces el ángel de Jehová abrió Elías Tibita y le dijo, levántate y sube y encuéntrate con el mensajero de rey acá y dile, no hay Dios en Israel para que vaya a consultar a Baal Zebú, Dios de los Ecrón. Y aquí viene la sentencia. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás, no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. La expresión que aparece aquí de lecho significa cama. Recuérdense que en el versículo anterior, él dice que estaba enfermo. Y cayó en cama. Entonces, lo que quiere decir que esta señal que aparece en Apocalipsis, yo la arrojo en cama, lo que indica es que ese será su castigo, ese será su juicio. Y es interesante, señores, algo, que el lugar que antes era de su deleite y placer, ahora se ha vuelto el lugar de su castigo. Era en la cama, usando este lenguaje, era en la cama donde ella practicaba sus fornicaciones y sus adulterios.
Pero ahora la cama, que era un lugar de placer, ahora también es un lugar de castigo para ella. Noten cómo el Señor en el mismo lugar revierte o cambia y le presenta condenación. Y también la sentencia solamente, no solamente va a lo que a ella, sino a lo que con ella adulteran. Si no se arrepienten de las obras, noten que a ella se le dice: aquí yo te arrojo en cama, y con te arrojo en cama, ya ella está sentenciada. En cambio, a lo que adulteran con ella también le va a pasar gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Lo que estamos indicando es que esas personas que están adulterando con ella todavía tienen tiempo, pueden arrepentirse. Verso 23, heriré a sus hijos de muerte. Es una frase muy interesante por el hecho de que esta frase es un paralelo de lo que hizo Jehú a la casa de Acab. ¿Lo recuerdan? Vamos a Segunda de Reyes, en el mismo capítulo, versículo del 8 al 9. Se darán cuenta que la historia de Jezabel y de Acab se refleja mucho en el libro de Apocalipsis. Dice: y uno de ellos respondieron, un varón que tenía pelo, vestido de pelo y ceñó un lomo con un cinturón de cuero. Entonces dijo: este es Elías Tabit. Entonces luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, al cual subió a donde estaban, y aquí que él estaba sentado en la cumbre. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y el texto básicamente lo dice más adelante presenta donde Jehú acaba con toda la descendencia de Acab. Y obviamente eso implicaba a los hijos de Jezabel. Por lo tanto, esa sentencia que se le está dando ahí son a los hijos de Jezabel. Ahora es interesante porque Jezabel en esta iglesia se presenta que tuvo hijos, lo que significa que Jezabel, su influencia, generó discípulos y seguidores que iban a ir a propagar sus mismas ideas, y el Señor le dice: voy a destruirte a ti de raíz, voy a destruirte desde la raíz con rama y todo. Voy a destruir a la raíz, que eres tú, pero también voy a destruir a tus ramas, que son tus hijos. Y luego que el Señor destruye a sus hijos, dice: y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, estas personas, el texto da la impresión de que estas personas proyectaban santidad, quizás proyectaban que eran servidores de Dios, proyectaban que eran siervos fieles de Dios, pero en realidad no lo eran. Y el texto al final de cada uno le dará conforme a sus obras. El Señor los juzgó tanto a esta mujer o este grupo como a sus discípulos y le dio su castigo. Y la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y los corazones. O sea, en pocas palabras, nadie se puede burlar de mí. Nada se me escapa. Quiero leerle algunos textos donde también el Señor se le presenta como aquel que juzga la mente y los corazones. Quiero que vean, por ejemplo, uno que se encuentra en Jeremías capítulo 17, verso 10. Yo, Jehová, escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este texto, mis hermanos, es un texto exacto de lo que estamos viendo en Apocalipsis. El mismo texto. Salmos capítulo 7, versículo 9, también nos presenta una idea similar y nos dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establecerá tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. O sea, Dios conoce todo y en función de esa cosa te dará conforme a tus obras.
Este grupo, esta confederación que estaba dentro de la iglesia, creían, estaban actuando como el fariseo. Vestiduras eran sepulcros blanqueados. Pensaban que nadie se daba cuenta de lo que había dentro, pero Dios ve más allá de las apariencias. Por eso decía que esta iglesia, aunque parezca que está unida por el vínculo perfecto, que es el amor, la fe y todo eso, muy en el fondo está dividida, señores. Y esto, y si ustedes se dan cuenta con relación a las otras iglesias, esta es una de las condiciones más peligrosas, porque aquí, por ejemplo, en, en Éfeso, por ejemplo, en Éfeso, aunque estaban dentro de la iglesia, había una distinción. Y la gente de Éfeso lo dice, probó a lo que se decía ser apóstol y lo halló mentiroso. O sea, ahí dentro, con todo y todo, aquí adentro, ahí había una separación. Pero en Tiatira no se parecía ver esa diferencia, porque todos se amaban, todos se querían. Demasiado amor, Señor. Aquí entramos con el equilibrio. O sea, aquí todos se querían, todos los amaban, todos los queríamos, y no que esté mal. Pero eso lo llevó a un punto que ellos toleraron a un grupo, a un falso grupo, a falsos maestros ahí que estaban destruyendo por dentro a la iglesia. Lo estaban destruyendo por dentro. Y Dios es el que se presenta. Yo soy el que tengo los ojos de fuego. Yo conozco, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, a mí nadie me puede engañar. El apóstol Pablo, hablando de ese grupo de personas, dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es decir, proyecta que son cristianos, pero en su vida eso no es una realidad. ¿Me captan el punto? Más que en cualquier otra iglesia o en Pérgamo, que la cosa era difícil, este grupo era demasiado sutil. Sutil a tal punto que quizás cualquier hermano no sabía, quizás no todo, porque hay un grupo que se lo logró, pero quizás muchos hermanos no podían distinguir cuál era el error de la verdad. Todo bajo el manto del amor, de la fe, de la paciencia y del servicio y haciendo obra. ¿Sí? ¿Me siguen el punto? Ahora viene un consejo. Viene un consejo. Viene ahora un consejo. Y antes de eso, voy a leerle y observen algo. Verso 24. Pero a vosotros, a los demás, oye, la expresión, pero a vosotros, a los demás, o sea, ahí hay otro grupo, ¿sí o no? Hay otro grupo, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, noten que la expresión a los que no tienen esa doctrina hace referencia a las enseñanzas de Jezabel y sus seguidores. Y el Señor le está diciendo a vosotros, a los demás que no tienen esa doctrina, que se han dado cuenta, de que esa doctrina es falsa, aunque es muy sutil. Y el texto señala lo que no han conocido, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Oigan esto, señores. Estamos hablando entonces que este grupo de Jezabel y sus seguidores, aunque decían con su boca que eran fieles servidores de Dios, sus actitudes a la hora de inducir y enseñar y engañar a la gente dentro de Tiatira para que pequen, eran del mismo diablo. Tenían la misma actitud del diablo. Manipulación, seducción, para llevarlo hacia un punto.
Y oigan cómo el Señor los separa y dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, que no tienen esa doctrina, o sea, que no tienen las enseñanzas de Jezabel, que no tienen las enseñanzas de Jezabel y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os les digo que no os pondré otra carga. Y quiero analizar algunas cosas. Le estoy recalcando desde que iniciamos que esta es una iglesia dividida. Mírenlo aquí. Hay un grupo que no tiene esa doctrina de Jezabel. Hay un grupo que, a pesar del manto de amor, de cariño, el Señor le ha dado la facultad para que ellos vean la verdad. Y eso nos recuerda a algo que ocurre en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19, capítulo 18. Es algo que ustedes, yo sé que lo han escuchado. ¿Ustedes se acuerdan en una ocasión que Elías, en su proceso con Jezabel y todo, dijo, yo solamente he quedado? Yo solamente he quedado. Y el Señor le dice lo siguiente, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo han besado. ¿Eh? Claro, claro. ¿Qué queremos dejar dicho con eso, señores? Que hay un remanente. Hay un remanente. Y es interesante, señores. Y estoy recalcando mucho eso porque creo que es el punto clave. Es una iglesia que se veía creciendo, una iglesia que iba de victoria en victoria porque sus obras posteras eran más que la primera. Pero ahí estaba el mal. Y el problema no era de afuera, señores. El problema no era que ellos fueran a participar, no. Porque eso es normal que pase. Recuérdense que nosotros no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es natural que pase. El problema es cuando el ataque desde adentro. Y si ustedes estudian la historia del cristianismo, se darán cuenta que el gran éxito de Satanás para destruir a la iglesia nunca ha sido la persecución. Al contrario, el ataque del mundo hacia la iglesia lo que ha hecho es fortalecer a la iglesia. Si no, pregúntale a Esmirna. Ahora, pregúntenle a Sardi qué pasa cuando el ataque es de adentro. Pregúntenle, por ejemplo, a Pérgamo qué pasa cuando el ataque es de adentro. Y lo más triste de esta iglesia y lo más peligroso es que es algo sutil. Dios lo ve y sabe, aquí hay algo, aquí se está tolerando una mujer y aquí hay otro grupo. Apocalipsis 12:17. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra con los descendientes, con el resto de la descendencia de ella, señores. No fue con la mujer que fue a hacer guerra, sino fue con el resto de la descendencia de ella. Y da la característica, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esos son los grupos que no doblaron su rodilla a Baal. ¿Me captan el punto lo que le quiero decir? ¿Me captan la idea? ¿Captan la idea? Ahora, este grupo no tiene la doctrina, pero tampoco este grupo, número uno, este grupo no tiene la doctrina y número dos, este grupo no conoce lo que se le llaman las profundidades de Satanás, señores. Y aquí yo quiero que analicemos, y voy a poner en negro y voy a poner en rojo, conocemos. Yo quiero que veamos un texto. Quiero que analicemos la palabra conocer las profundidades de Satanás, señor. Conocer. Vamos a analizar eso. ¿Sí? Vamos a analizar eso rapidito. Que veo que hay una conexión aquí muy interesante con esa palabra conocer. Incluso, analizándolo, me he dado cuenta
que para nosotros entender las profundidades de Satanás, tendremos que analizar qué quiere decir esa expresión ahí que dice conocer. 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 ¿Tienen alguna idea? Yo estoy buscando en un interlineal aquí, en un interlineal, y escuchen esto. Esto es muy peligroso lo que le voy a decir. Cuando nosotros analizamos, y se lo voy a poner aquí, lo voy a poner de antemano, esta aquí, esa expresión yo conozco, sí, en griego existen 3 palabras para conocer, cuatro, aunque una de ellas es la máxima expresión de otra. Por ejemplo, el término, hay varios términos como ginosco, que es el que vamos a analizar a uno, está oidad, que es el que aparece en Apocalipsis. El término oidad significa un conocimiento, es conocer de manera plena, completa, sin escape. Cuando Jesús dice, yo conozco tus obras, es un conozco completo, donde él ha visto toda la perspectiva, donde nada se le escapa, ¿sí? Está noxis, que de ahí que viene la palabra noticismo, que viene de conocimiento, de conocer, no sé. Pero aquí la palabra ginosco es un conocer relacional. Me explico. Yo conozco a Leonardo. Cuando yo digo que yo conozco a Leonardo es porque yo tengo una relación de amistad con Leonardo. Yo he convivido con él, conozco su carácter, conozco lo que le molesta, lo que le gusta, lo que no le gusta. Sí, ese es ginosco. Ahora, el griego de conocido que aparece aquí, señores, es ginosco. Y es el mismo griego que se utiliza en Juan capítulo 17, versículo 4, perdón, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo que el texto quiere decir es, en Juan, que la vida eterna consiste en tú adquirir un conocimiento, pero a partir de tú tener una relación con Dios. Y esa relación y ese conocer que tú tienes con Dios en función de tu experiencia con Él y conocer a Jesucristo así, es lo que te va a dar la vida eterna. Este grupo de Tiatira no tiene la doctrina, de Jezabel, pero tampoco han tenido intimidad, sería la palabra. En el Antiguo Testamento se usa esta expresión para decir Adán conoció a su esposa, hablando de que la conoció sexual e íntimamente. Y también esa parábola es la que se utiliza para describir la relación de Dios con su pueblo. Sí, lo que estamos diciendo es que este grupo de Tiatira no ha tenido intimidad con las cosas de Satanás, con las profundidades de Satanás. Y es interesante que usa la expresión profundidad. Lo que el texto quizá quiere indicar que estas personas, aparte de que no tienen intimidad con Satanás, no lo conocen de manera profunda, como quizá lo conociera otra gente. Ustedes saben que por lo menos el conocer a una persona lleva tiempo. Y una persona puede conocer a otra más que otra por el nivel de relación y de tiempo y de experiencia que pasen juntos. Lo que nos indica esto, señores, que Jezabel y sus hijos estaban en estrecha intimidad con Satanás. Este grupo, aunque quizá ellos no lo entendieran, pero estaban en completa intimidad con Satanás. Porque el contraste es que estas personas no conocieron la profundidad de Satanás, lo que podría implicar que los otros sí la conocieron. Más adelante nosotros vamos a seguir buscando unos textos porque tendremos que analizar eso a la luz de la Biblia, qué significa las profundidades de Satanás. Pero ¿qué ocurre?
Hay un principio psicológico que establece que nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. O sea, dicho sea de paso, la moral, los valores, es un tema referencial. Es decir, que se aprende con el ejemplo, se aprende con la experiencia. No aprendemos a respetar con leerlo en un libro. No aprendemos a amar leyéndolo, no. Aprendemos a amar cuando vemos a personas que aman y cuando se nos da la oportunidad de demostrar eso. Sí, lo que queremos señalar es que este grupo de Jezabel y sus seguidores o sus hijos han conocido tanto a Satanás que han reflejado características de él. Y es obvio, Satanás es el que seduce. O sea, nosotros vimos que a la luz del Antiguo Testamento, Jezabel era astuta. Buscaba la debilidad o cualquier debilidad tuya para sacarle beneficio. Y eso lo podemos ver en Juan 8, donde el Señor estaba hablando con los fariseos y aparece la expresión, no somos hijos de fornicación. Y Jesús le dice, oye, si ustedes fuesen hijos de Abraham, la obra de Abraham haría y a mí me aceptarían porque Abraham vio mi día y se gozó. ¿Entienden el punto? Y Jesús le reclama, miren, lo que pasa es que Dios no es su papá, porque ustedes no hacen la obra de Dios, ustedes hacen la obra del diablo, porque todos son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes son, porque el diablo es mentiroso y homicida desde la fundación del mundo. Y estamos viendo que este grupo de Tiatira, seducir también puede implicar hablar mentira, incluso lo está engañando, Señor. Está proyectando una imagen que no es. Está proyectando una imagen que no es. ¿Me están entendiendo la idea? ¿Me están entendiendo el punto de esa relación que implica conocer por las profundidades? Pero no quiero dejarlo ahí, sino que vamos a buscar algunos textos. Nos hemos dado cuenta que esta frase, las profundidades de Satanás, se pueden aplicar, pueden tener múltiples aplicaciones en función del contexto. Por ejemplo, una de las afirmaciones que más se presentan es que son las teorías agnósticas de la era. Los agnósticos desean tener todos los secretos de Dios, hasta los más profundos. Eso puede ser una posible alusión a las profundidades de Satanás. Otra posición es que esto es todo un sistema de razonamiento para justificar el mal a la luz de la iglesia de Tiatira. O sea, coger textos bíblicos, malinterpretarlo, tergiversarlo para poder justificar el mal. Recuérdense que el apóstol Pedro, hablando del escrito de Pablo, dice que Pablo escribió algunos puntos difíciles de entender, que los idólatras sin contraste tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Sí, pero yo quiero que veamos algunos textos de la Biblia que nos pueden ayudar. Las cosas profundas de Satanás puede ser un paralelo opuesto a las cosas, al conocimiento profundo de Dios. Yo quiero que veamos algunos textos a ver qué luz nos pueden arrojar esto. Vamos, Primera de Corintios nos puede ayudar. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 10, nos dice, pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, aquí el Espíritu se le asocia como un ente escudriñador de Dios. Y el texto señala lo profundo de Dios. Estamos hablando ahí del conocimiento pleno de Dios. O sea, y nosotros podemos tener una idea que la expresión profundidad de Satanás puede ser un paralelo del conocimiento de Dios, que también es válido con el tema de conocer, de relacionar, porque necesitamos conocimiento, información para conocer. Romanos capítulo 11, versículo 33, capítulo muy interesante, nos dice:
o profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Quiero leerlo desde el 32 para que tengamos un poquito de contexto. Porque Dios sujetó a todo en obediencia para tener misericordia de todo. Y aquí viene Pablo. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Noten que en la idea de profundidad, a la luz de estos dos textos, está relacionada al conocimiento, ciencia y sabiduría de Dios. Por lo tanto, esta interpretación, esto nos sugiere que las profundidades de Satanás se refiere a ese conocimiento profundo de las cosas satánicas. Pero esto a la par con el verbo, con la expresión en griego ginosco, esto quiere decir que estas personas que estaban en la profundidad de Satanás, llámese el grupo de Tetir y ese coro, tenían una relación muy estrecha con Satanás, señores, aunque proyectaban apariencia de piedad. El apóstol Pablo le llama lobos disfrazados de oveja, que sin piedad. Vamos a buscarlo para leerlo. Un texto muy importante que se cumple en la mayoría de las iglesias. Hechos, capítulo 20, versículo 28 en adelante, nos dice, y 29. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu del Señor lo ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé, él está diciendo eso por lo siguiente, el verso 28, apacienta a la oveja de Dios que él compró por su sangre, y ahora él explica el por qué. Dice, porque sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos, hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a discípulos. ¿Se dan cuenta? Es el mismo cuadro que nosotros vemos en la iglesia de Tiatira. Sí. Ahora, este grupo, por la gracia de Dios, no tiene sus doctrinas y no ha conocido la profundidad de Satanás. Y el Señor dijo, o sea, el Señor reconoce que la situación que ellos están viviendo, ese grupo que se ha mantenido fiel, esos 7,000 que no han doblado sus rodillas, por utilizarlo en términos del Antiguo Testamento, están cogiendo lucha afuera, porque si participan en un gremio van a tener que comer cosas sacrificadas a los ídolos. Prefieren pasar hambre, tener vicisitudes por no violentar su fe. Pero también el Señor reconoce que adentro hay un grupo de personas que lo están incitando, usando la Biblia para que vayan esas cosas. O sea, están utilizando la Biblia para que los cristianos creen un compromiso con el mundo. O sea, tenemos como decimos aquí, no se puede estar con Dios y con el diablo. Tenemos que elegir uno. El Señor dice, no os impondré otra carga. Y eso nos recuerda mucho a Hechos, el capítulo 15, Señor. Hechos, el capítulo 15. No sé si lo recuerdan. Hechos, el capítulo 15, versículo 28 al 29, donde se habla del concilio de Jerusalén, donde el Señor en el concilio le dice a los gentiles esas mismas palabras, Señor. Dice, al Espíritu Santo has parecido, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros, no imponeron ninguna otra carga que no, ninguna otra carga más que esta sea necesaria. Que os tengáis, escuchen bien, que os tengáis de los sacrificados de los ídolos, de la sangre, de los ahogados y de la fornicación, de los cuales, si de las cuales cosas guardare, bien haré y pasarla bien. Noten que lo que se está pidiendo en el concilio de Jerusalén es que a los gentiles no se le imponga otra carga,
que se abstengan de los sacrificados a los ídolos y de la fornicación y del ahogado. Pero en Tiatira es el problema que ellos están teniendo. Cosas sacrificadas a los ídolos y fornicación. Entonces el Señor, al decirle que no impondrá otra carga, lo que le está diciendo es, mantente fiel, no participe de las cosas sacrificadas a los ídolos, en la fornicación. No te lleve de lo que se está diciendo aquí en la iglesia, de que se puede participar de esa cosa. Aunque te busques los textos y los saques de contexto, porque yo te he hablado claro y mi palabra está clara. Y el Señor le dice, pero lo que tienes es retenerlo hasta que yo venga. Retenerlo, no lo suelte, aférrate a él. ¿Y qué es lo que ellos tienen? No comer cosas sacrificadas a los ídolos, ni forniquen, ni nada de eso. La enseñanza que yo te he dado desde un inicio, pero nota que esto se lo está diciendo a los que son fieles, a los que no tienen la doctrina de Jezabel y no han conocido la profundidad de Satanás. Y a ellos, ¿quién le está diciendo eso, señores? Y dice, hasta que yo venga. Una referencia a la segunda venida de Cristo. Luego del consejo viene la promesa. Esta promesa es una motivación, es un incentivo, ¿sí? Para que se mantengan luchando, porque ellos están luchando. Ellos tienen problemas tanto adentro como afuera. Dice el verso 26. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirán con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten que es interesante que esta iglesia se le da la misma promesa que se le da a la iglesia de la Odisea, porque dice que se le dará autoridad sobre las naciones y regirán con vara de hierro y serán quebrantadas como brazos de alfarero. Si ustedes buscan eso, se darán cuenta que eso es una profecía mesiánica. Salmos capítulo 2, versículo del 8 al 9. Lo voy a buscar para que lo vean. Noten que la promesa que se le da a la iglesia de Tiatira, y oiga que esto es interesante, la promesa que se le da a la iglesia de Tiatira es una promesa mesiánica. Es una promesa mesiánica. O sea, lo que Jesús le promete a Tiatira fue lo mismo que el Señor le prometió a él. Dice, y te daré las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Las quebrará con barra de hierro y como vasija de alfarero las desmenuzará. Es lo mismo. O sea, y es chulísimo que un salmo mesiánico, una promesa que es para Cristo, Cristo se la comparta a una iglesia. Y oiga el texto, lo que yo he recibido, como también lo he recibido de mi Padre. Señores, autoridad sobre las naciones es reinar. Es reinar. Recuérdense que Jezabel era una reina. El Señor está intercambiando, no. Tú, por ejemplo, para parafrasearlo, para darle idea, tú no confíes en esa reina Jezabel, que ella no te va a dar nada. Ella está sentenciada y va a estar arrojada en cama. Ahora, yo soy el verdadero rey. Si tú permaneces fiel a mí, yo te daré autoridad sobre las naciones. Y el texto dice, parte del 27, como yo también le he recibido de mi Padre. Miren, por ejemplo, que dice en Apocalipsis, el capítulo 3, capítulo 3. Miren qué dice. Capítulo 3. ¿Qué dice? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. O sea, nota, ustedes lo que van a reinar, lo que le está diciendo a la iglesia de Esmirna.
de Teatira, perdón. Y aparte de esa promesa, él le da otra. Le dice, le daré la estrella de la mañana. Y si ustedes, por ejemplo, van a Apocalipsis, el capítulo 22, se darán cuenta que Cristo se presenta como la estrella de la mañana. Ahora, ¿qué eso significa? ¿Qué eso significa? Que Cristo le está dando su presencia. Cristo le está dando su presencia. Porque Cristo es el que se reconoce. Quiero que lo leamos, para que después no me digan, Moisés inventó eso en verdad. No, quiero que lo lean. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Esto es casi terminando el libro, la despedida y el prólogo. Miren cómo Jesús dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de esta cosa a las iglesias. Eso hablando del libro de Apocalipsis completo. Yo soy la raíz y del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Lo ven? O sea, lo que el texto quiere indicar que Jesús, número uno, le está dando autoridad sobre, se le está dando tronos, le está ofreciendo ser reyes, algo que vive en Apocalipsis 1, pero también le está dando su presencia. Y es muy interesante, señores, muy interesante, extremadamente interesante, que esta iglesia, esas dos promesas están íntimamente relacionadas con los 144,000. A los 144,000 que luchan, se les conoce como la iglesia triunfante, van a estar en el trono y Jesús estará con ellos siempre. Por ejemplo, miren que dice Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 4. Miren, y estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Sí? Y esto nos recuerda mucho al mensaje de Teatira. Jezabel, una mujer. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia de Dios y para el Cordero. Noten que a Teatira se le ofrece el trono, se le ofrece el trono y se le ofrece la estrella de la mañana. Obviamente, mientras Teatira se le ofrece el trono en términos de autoridad sobre las naciones. O sea, te dio la oportunidad, la potestad de gobernar. Pero sigue diciendo ahí, y a Teatira se le da autoridad para gobernar o para autoridad entre las naciones, trono, y también se le da la presencia de Cristo en términos de la estrella resplandeciente de la mañana. Y miren los 144,000. La presencia de Cristo está con ellos porque ellos lo siguen a donde quieran que va. Y miren el verso 5. Y en su boca no fallará mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, las promesas que se le dan a la iglesia de Teatira tienen una relación, guardan relación con las características y las bendiciones que también se le dan a los 144,000. Interesante, ¿no? O sea, esta iglesia, sin lugar a dudas, para mí, son una de las iglesias que recibe las mejores promesas, aparte de la Odisea. Aparte de la Odisea, se le ofrece solamente el trono. Obviamente, tú tener el trono es tenerlo todo, pero a Teatira se le da la presencia de Cristo. Ahora, este sería el mensaje a la luz del marco bíblico y la interpretación que entendemos que el Señor puso en nuestro corazón para presentarlo. Ahora, ¿cuáles serían estas lecciones prácticas aplicadas a nuestra vida personal? Porque si bien es cierto que estas iglesias fueron reales en algún momento, esas cosas que están ahí nos sirven de lección para nosotros.
para que no cometamos los mismos errores y cualquier cosa podamos saber cómo hacerle frente. ¿Qué lecciones podemos? Número uno, en una lección que podemos sacar es que una iglesia que esté creciendo, que sea servicial, sea amorosa, esté dando buen testimonio, no es señal de que todo es perfecto. No es señal que todo es perfecto. Y cuando nosotros veamos esa iglesia que está creciendo, es donde nosotros debemos tener más cuidado. Cuando nosotros veamos que estamos teniendo una participación más activa con Dios, estamos siendo llamados, debemos también evaluarnos, porque podemos, de alguna forma, podemos tener algo ahí en nuestro corazón sutil que no nos demos cuenta que nos pueda afectar. Otra cosa, una lección que nosotros podemos tener aquí puntual es que una persona nos dé amor y cariño no significa necesariamente que debemos tolerar ciertos errores doctrinales. No podemos ser permisivos en toda la extensión de la palabra. A veces nosotros, de manera inocente, hasta con cierto grado de ignorancia, permitimos ciertos errores doctrinales porque la iglesia está marchando bien y todo el mundo nos llevamos bien. A veces podemos permitir ciertos errores doctrinales porque no queremos que el otro hermano se sienta mal. A veces no queremos, a veces permitimos ciertos errores doctrinales porque la persona que lo dice es de gran influencia en la iglesia, es de gran impacto en la iglesia, es un hermano bondadoso, un hermano cariñoso y lo que él dice es de Dios. No sé si me entienden la idea. Sí, otra lección que nosotros quizás podríamos ver, otra lección que nosotros podríamos ver también es a la ley y al testimonio. Señores, el engaño no consiste en hablarme mentira necesariamente. El engaño es disfrazarme la mentira de verdad. Es presentarme la mentira como si fuera una verdad. Sí. Esta iglesia presenta que el diablo en el ambiente de más amor, más empatía, que todos los hermanos se quieren, que se ve que se quieren, el diablo sutilmente puede introducir su semillita. Y él no necesita mucho, señores. Él no necesita, no. Con él tergiversarte un poquito, eso lo vemos en el caso de Génesis 3. Con él tergiversar un poco algo que dijo Dios es más que suficiente. Si no, pregúntenle a Eva. Si no, pregúntenle a Eva. Y hay muchísimas otras lecciones que cada texto nos presenta, que podríamos quizá analizar. Señores, podemos engañar al hermano. Usted me puede engañar a mí, pero a Dios no podemos engañarlo. Nosotros podemos proyectarle a otros que somos buenos cristianos, que somos amorosos, pero el Señor ve nuestros corazones. Esto es una de las cosas que nos enseña la iglesia de Tiatira. El que tiene los ojos como llama de fuego, el que culmina la mente y los corazones, sabe lo que es nuestro corazón. O sea, cuando nosotros quizás hacemos cosas, nos engañamos nosotros mismos, porque así está escrito, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Quizá tenemos apariencia de piedad, pero negamos la eficacia en nuestra vida. Esa piedad no es una realidad. No es una realidad. Y estas son lecciones, mis hermanos, que debemos abrazarlas y pedirle a Dios que nos ayude para que vayamos mejorando. Es cuanto, señores, este ha sido, ese es por lo menos un resumen de todo lo que pude investigar y analizar acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira. Como le dije al inicio, para el adventismo esto es una iglesia muy importante, porque esta iglesia representa el periodo de cuando el papado ejercía poder sobre la iglesia.
en términos de la Jezabel. Sí, es cuanto. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos ayude a que toda esta lección y lo que hemos aprendido en esta tarde noche lo podamos poner en práctica y compartirlo con otros. Ya para la próxima semana, con Dios mediante, Amén, amén, vamos a, amén. vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis, señores. Un mensaje cortito, pero entiendo que también el Señor tiene perlas preciosas, joyas invaluables, con grandes lecciones para cada uno de nosotros. No sé si alguien quiere decir algo con respecto a lo presentado anteriormente, no sé cuáles son sus opiniones, los escucho. Nada, durante todo ese, sabemos que la Biblia es, podemos decir, un círculo que todo está concentrado ahí y que las lecciones o las historias, porque en realidad esta lección viene de algo histórico que es el reino de Acac y Elizabeth y estas cosas. Las historias, las lecciones que se encuentran, los mensajes, la profecía, todo es un círculo. Y escuché una vez, o siempre hemos escuchado, que la, la Biblia tiene la facultad de que casi cuando las cosas son muy importantes, las repite 3 o más veces a lo largo de toda la Biblia. Podemos verla repetida, verla reflejada o enseñada a través de la vida de alguien. Entonces, si ahora al final de la Biblia, como en estos diferentes mensajes a las iglesias, nos dicen cosas que la podemos ver, como ya tú has ido presentando en cada una de las participaciones, están señaladas a lo largo de la Biblia en 2, 3 y hasta 4 ocasiones diferentes. La misma cosa es porque son cosas súper importantes en las cuales debemos estar siempre atentos y procurar que esas cosas en nuestras vidas no se hagan realidad, sino que nos ayuden a cambiar el rumbo que podríamos estar llevando si no estamos actuando de acuerdo, pero que también estemos atentos para que no se cumpla en nuestras vidas, porque como vimos a lo largo de la lección de esta semana de escuela sabática, eh, muchos de nosotros podemos estar o en algún momento hemos actuado con orgullo y el contraste de esta semana era el orgullo versus la humildad. Entonces debemos de estar siempre atentos porque podríamos estar pasando, en base a la lección, como orgullosos, creyendo que no somos orgullosos, tapados con una falsa imagen, ¿verdad? O con una imagen de piedad y de santidad y cosas, y es que estamos siendo orgullosos. Por igual que con las lecciones que hoy se ha aprendido con esta disertación de organismo, debemos estar atentos porque puede ser que estemos pasando o podría ser presentarnos una situación y si no estamos atentos, podríamos dejarlo pasar como en algún momento hemos dejado pasar nuestro orgullo, disfrazado de santidad y disfrazado de celo santo, como le dijo Elías a Dios cuando, ay, el celo por ti me hizo hacer esto y me hizo salir huyendo. Entonces debemos de estar completamente afianzados en la palabra de Dios. Y cuando nos topemos con situaciones que se repiten, wow, esta música se repiten varias veces en la iglesia, en la Biblia, es para que estemos atentos y que no se cumplan esas cosas entre nosotros. Va a tener que apagar este micrófono porque está esta gente ahí en la salsa. No, pero si tú supieras que yo no lo escucho así, en verdad, soy honesto, no, yo no lo escucho. O sea, si tú no me lo dices, yo no me doy cuenta, en verdad. Yo creía loco, porque aquí se está oyendo duro, pensaba que también se estaba oyendo ayer.
No es cuánto, no sé, alguien más que quiera decir algo, sino ya para concluir, porque no entendimos mucho y era normal, señores, que nos entendieran un poquito, porque es que el mensaje de Tiatira es el más largo de todo y por lo menos tratamos de tocar a grosso modo para uno captar y tener una idea básica de eso. Como yo les decía, para la próxima semana vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis, señores, la iglesia de Sardis. Inicia en el capítulo 3 hasta el versículo 6 versículos, pero entiendo que tiene muchas cosas y nosotros vamos a aprender bastante. Leonardo, tú nos puedes dirigir en oración ya para concluir. Bien, bien. Oremos. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, bendito y alabado sea tu santo y glorioso nombre. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, porque nos permitiste haber en esta tarde noche, haber pasado de esta lección y haberla estudiado y comprender muchas de las situaciones que allí presenta ya han estado presentadas en diferentes situaciones a lo largo de la Biblia. Ayúdanos a estar atentos y a consagrarnos cada día más, entregando nuestro corazón a ti, dejando que seas tú el que obre nuestras vidas, transformando cada una de nuestras acciones y cosas que hay en nosotros que no te agraden, Señor, la ponemos a tus pies, sabiendo que tú quieres lo mejor para nosotros. Desarraigalas de nosotros. Bendice cada uno de los hogares aquí representados. Bendice grandemente a Estefanía, a Moisés, a su esposa, a su hijo. Pasa por cada uno de sus hogares, Señor, y glorifícate en cada una de sus vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, nos veremos el próximo sábado con Dios mediante. Nos veremos. Con la ayuda Ya del ustedes Señor. saben. Feliz año. Adiós.